proyecto ya? Sí, por favor, Yayo. Voy. Gracias, Jaime. Ahora no sé si le tengo que dar presentar ahora o Jaime directo, no sé. No, usted no tiene que darle nada, lo va a hacer Yayo con Jaime, pero sí dele grabar la clase de igual forma para que quede grabada. Ya lo estamos grabando. ¿Ahí pueden ver ya la diapositiva? Sí. Ok. Bueno, sí, gracias. Buenos días, compañeros. Soy Jaime Alejandro Corso Alfonso. Voy a hablarles un poquito de lo que es la tuberculosis genitourinaria, que pues es desarrollada básicamente a partir de una exposición con tuberculosis en cualquier otra parte del cuerpo, que por lo general se da la tuberculosis miliar, y entonces se va a migrar, va a hacer una diseminación a otros órganos, y entre estos vamos a encontrar la tuberculosis genitourinaria, que pues por el propio nombre ya intuimos que va directamente a atacar el sistema urogenital. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, durante la presentación les voy a ir preguntando, ¿sale? Yo voy a tener mi micrófono abierto. Gracias, doctor. Y los demás que tengan su micrófono apagado y si quieren participar ya lo prenden, ¿no? Ahí valdría la pena decir que después de la TB pulmonar, no sé si lo vais a decir más adelante, a veces me adelanto a hacerles algún comentario, porque no sé, no conozco sus diapositivas. ¿Qué importancia tiene la TB urinaria en cuanto a la frecuencia en todos los tejidos? ¿Qué pudiéramos decir ahí, Jaime? No sé si lo vais a decir más adelante. Sí, voy a abordar un poquito de porcentajes, pero el 80% es pulmonar, el 20% es extrapulmonar, y en estas extrapulmonares es la tercera causa, solamente después de la tuberculosis pleural, la tuberculosis linfática, y ya después encontramos la tuberculosis urogenital. Bueno, eso dicen algunas bibliografías, otras dicen que es es el tejido más frecuente, el genitourinario, después del pulmonar. Algunas bibliografías sí lo dicen, que ocupa el segundo lugar en frecuencia, ¿no? Después de la TB pulmonar. Pero bueno, es cierto, algunas dicen que es la pleural, ¿no? Y la linfática, decía, ¿no? Sí, doctor. Ok, continúale. Bueno, entonces aquí le dejé unas preguntitas a ustedes, no sé si le quieren hacer screenshot o después le paso las diapositivas. Es lo que básicamente vamos a abordar en toda la presentación y los puntos más clave que se aprenderían. Entonces, sin más, vamos a comenzar en sí con lo que es la presentación y damos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a comenzar definiendo que en el mundo nosotros conocemos a muchas especies de Mycobacterium, pero las que más repuntan o las que más hemos escuchado son la Mycobacterium africanum y la Mycobacterium bovis, pero en la que en sí nos vamos a centrar en esta ponencia, en esta plática, es la Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta es la que causa propiamente la tuberculosis urogenital que nosotros vamos a estar abordando el día de hoy. Entonces, ya mencionaba el doctor la frecuencia, que algunas bibliografías mencionan que es la segunda causa después de la tuberculosis pulmonar, pero en la bibliografía que yo revisé, al menos dos, encontré que pues el 80%, como les mencionaba, ya le dejé la gráfica de pastel repartida, el 80% es una tuberculosis propiamente pulmonar, y pues en el 20% vamos a encontrar ya tuberculosis extrapulmonar, y ahí está dividido en barras, y por eso la tuberculosis urogenital mencionaba que era una pequeña parte de ese 20%, pero es la tercera causa en el podio, ¿no? Entonces... Bueno, aquí quiero hacer alguna observación. Generalmente la TB pleural va junto con pegado con la TB pulmonar, ¿no? Entonces a lo mejor ahí haya esa confusión de que en algunos casos se considere la TB pleural junto con la pulmonar. Entonces por eso en alguna bibliografía dicen que la urogenital es la segunda causa, ¿no? Ahora la linfática no sé de dónde salió, porque yo no había leído.
pero bueno, alguna bibliografía tal vez lo mencionen, ¿no? Sí, doctor. Yo no sé cómo se puede hacer yo al menos no he visto yo ningún caso de TB linfática, ¿no? Puramente. A lo mejor los neumólogos sí, ¿no? O los internistas, no sé. Pero pues yo tenía la idea de que siempre hemos dicho que era la TB urogenital el segundo foco. Pero bueno, entonces tomamos en cuenta las otras, ¿no? Muy bien. Claro, Tal vez doctor. sea su mecanismo de diseminación, que es más común por vía linfática. Sí, aunque algunas bibliografías, te digo, ni lo mencionan, nada más mencionan los bolos, ¿cómo le llaman? Bolos de TB por vía sanguínea, ¿no? Y acuérdense que el riñón es uno de los órganos más irrigados, por eso ahí la frecuencia en el riñón. Pero bueno, pues tomamos en cuenta eso también, ¿no? Lo que decías. Claro, doctor, gracias. Entonces vamos a hablar un poquito de la epidemiología y vamos a ver cómo estamos en el mundo. En el mundo vemos, según la OMS, lo que reporta es de que 1/3 de la población está infectada por tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Está infectada, pero puede o no tener la enfermedad expresada. Entonces vamos a analizar en diapositivas que vienen aún por qué sucede esto. Y pues también dice la OMS que es una infección oportunista más común en los inmunosuprimidos y pues se ha vuelto común y no se ha erradicado la tuberculosis, que es una enfermedad ya de bastantes años, pero por la pandemia del VIH-Sida, todos estos problemas y la inmunosupresión, diabetes y las personas que son migrantes, la pobreza, países tercermundistas, tenemos todavía mucha prevalencia de tuberculosis y ha sido la 9ª causa de muerte en el mundo. Ahora en México, ¿cómo estamos? En México, pues tenemos 19,000 casos anuales, esos son los reportes que se mencionan más o menos, ahí rondan las cantidades, y 2,000 muertes reportadas. Y no nos olvidemos de que en Chiapas tenemos también pues incidencia de tuberculosis. Entonces esto es de importancia que nosotros vayamos teniéndolo en mente. Y ahora, la predominancia, ¿dónde la encontramos? Encontramos una predominancia primeramente en hombres, en relación de 2-1 sobre las mujeres. Es más expresado en hombres, pero claramente, o sea, las mujeres no se salvan, pues, pero solamente se presenta más en hombres. Y es otra característica que se presenta en el adulto joven, y ahí les menciono que ningún grupo se escapa. ¿Por qué? Porque hay reportes de casos y en el más joven que encontré de reportes de casos es un paciente con tuberculosis urogenital de 2 años de edad. Entonces, no es solamente que aislemos de que las personas en la etapa de adulto joven van a ser los que prácticamente van a tener tuberculosis, sino que son todos, pero se ha expresado y pues los datos dicen que estas personas tienen más. Ahora, agregar nada más en esta diapositiva que la tuberculosis ha tenido un repunte con el SIDA, ¿no? Que ya lo decías. De hecho, es la patología más frecuente después del virus, ¿no? En el paciente con SIDA es la enfermedad más frecuente, ¿no? Encontrada como asociación al SIDA, de tuberculosis, ¿no? Sí, doctor. La inmunosupresión. Ok, muy bien. Continúe. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a empezar a hablar de su hepatiogenia. Y vamos a encontrar que estos bacilos son BAR, que significa bacilos ácido resistentes, son inmóviles y aeróbeos. Entonces, estos van a entrar al cuerpo por la vía aérea. Entonces, ¿cómo nosotros nos contaminamos de tuberculosis? Ahorita está muy de moda que se conozca el concepto de gotas de flush, que es porque una persona que tiene la infección por tuberculosis deja sus gotitas ahí de flush contaminadas, y cuando nosotros aspiramos, esto es cuando podemos contraer una tuberculosis. Y pues la probabilidad de infección, que nosotros tengamos expresada la tuberculosis o que contraigamos esto, depende de cuánto tiempo nos expusimos a esas gotas de flush o en sí con el enfermo.
y el tamaño inóculo inhalado y la virulencia de este bacilo. Va directamente proporcional a esto. Y ahora, ¿qué sucede? Una vez que estos entran al cuerpo, van a desarrollar lo que es una respuesta inmune. Y pues se logra controlar en el 90 al 95% de las infecciones. Y esto se ve y se reporta porque en caso de pacientes muertos, o sea, ya en los estudios post-mortem del riñón, se les ha pues revisado ahí y se les ha encontrado cicatrices y pues esto nos indica de que han tenido una contaminación con tuberculosis a pesar de que estos no hayan desarrollado la enfermedad o no se haya tenido datos de ellos, pero se ha visto que pues por esta situación de que su sistema inmune sí los defendió adecuadamente, pero deja las cicatrices características de la tuberculosis. Y si existiera una inmunosupresión o es muy virulento este bacilo que entra, entonces se va a producir la infección o no se logra controlar y entonces se desarrolla la enfermedad o se queda propenso a una activación o reactivación de ella. Y recordemos que estos tiempos de la tuberculosis y por lo general de que no produce, digámoslo así, características clínicas tempranas, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la persona puede estar contaminando o puede estar teniendo un deterioro de sus órganos progresivo a lo largo de los años. Las bibliografías mencionan que 10 años hasta 40 años para una reactivación. Y ahí les pongo hasta en letras de diferentes colores lo siguiente, que es la diseminación metastásica. Entonces, esta diseminación que tiene la tuberculosis es por vía hematógena. Entonces, una vez que alguien se contagió de este bacilo, ya lo tiene, se le va por la sangre y llega a instaurarse en lo que es el riñón por la alta irrigación que ya mencionaba el doctor hace un momento. Y como pues tenemos a esta clave de que el riñón es el órgano primario infectado en la tuberculosis genitourinaria, como tiene una alta irrigación, le llegan pues más bacilos, pero también podría encontrarse lo que es la próstata y otros órganos del sistema urogenital, pero el que es predilecto y el que seguramente se infecta es el riñón. Entonces aquí empieza en la parte específica de la corteza renal, esa parte anatómica. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis puede permanecer por décadas en formación de granulomia hasta reactivación. Ya les mencionaba este dato de que puede ser de 10 hasta 40 años, se han reportado algunos casos. Y la prueba de infección a una prueba de tuberculina puede ser pues positiva en estas personas. Y ya encontramos que el riñón, el epidídimo y la próstata van a ser los sitios iniciales de infección aparte del riñón. O sea, el riñón es como tal el principal, pero los que podrían ser los principales también es la próstata, por también su irrigación que le llegarían ahí estos bacilos. Bueno, aquí yo quiero agregar que tuberculosis del epidídimo y testículo, yo nada más he visto un caso que he operado. Incluso lo metí con diagnóstico de tumor testicular porque era un adulto joven, hombre. Entonces pensé que era un muchacho de aquí de Los Altos. Pensé que era un tumor porque tenía todas las características de ser un tumor testicular y el reporte de patología nos reportó una TB testicular. Y es el único caso que he visto yo. Bueno, vi varias fístulas genitales en el escroto, en la residencia, pero pocas, ¿eh? No es un sitio muy frecuente. Y en la próstata, pues yo no he tenido ningún caso, no he visto. Es más raro todavía, yo creo. Creo que faltó mencionar un poquito la clasificación o los tipos de Mycobacterium que nos infectan, porque frecuentemente es pregunta de examen. No sé si quieras volver a las primeras diapositivas donde mencionabas algunos tipos de Mycobacterium. Vale la pena recalcar en eso.
Jaime, Ya, no sé si quiere regresar. sí, por favor, ya- Antes, creo que una antes. No, antes. no, no, está después, doctor, está. Vi alguna. Vi Sí, es alguna. la que sigue. Ahí menciona en el cuadrito arriba los más comunes. A ver. Ya, sí. Cuando yo que estudié ahí en las mismas aulas que ustedes, la bibliografía mencionaban que habían 4 tipos de Mycobacterium que infectaban al hombre, de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y ahí se dividía en hominis, que era el más frecuente de todos, casi siempre es el hominis, pero también otras variedades de Mycobacterium como el Africanum, bovis, ahí lo clasificaban como Mycobacterium tuberculosis. En cambio, la nueva bibliografía dice que el Africanum, por ejemplo, es diferente al Mycobacterium tuberculosis. Ya no mencionan esto de hominis, ¿no? Hominis era porque era el que más infectaba al hombre, ¿no? Que ahora nada más se considera Mycobacterium tuberculosis, pero antes eran otras variedades, el Africanum, el Avium y había otro. Abscesus. No, era otro, el Bovis, el Africanum, Asiaticum. el Hominis y Fortuitum, también está Mycobacterium lepra. el Bovis y el Aviarium. Eran 4. Ya los demás también hay otros tipos de Mycobacterium, pero básicamente no van a causar la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Bueno, hay otra vía de entrada que creo que ya no se menciona, pero antes sí, era la vía oral con el Mycobacterium bovis, que aquí lo menciona, ¿no? El bovis. El bovis viene en el ganado. No sé si ustedes escucharon hace poco que aquí en la costa hubo un brote de tuberculosis en el ganado. Entonces, mucho de ese ganado se iba al centro de la República y los estuvieron rechazando porque encontraron no solo en un rancho, sino en muchos ranchos una diseminación de tuberculosis bovis en el ganado. No sé si escucharon eso hace varios años. Los rancheros tuvieron problemas porque no podían vender su ganado, porque les encontraban tuberculosis. No sé cómo vaya esa situación ahí en la costa, pero tuvieron grandes pérdidas, pues no podían. Entonces, el bovis puede entrar no solo por vía aérea, también lo podemos tomar en la leche. Acuérdense, no sé si han escuchado ustedes que los rancheros cuando están ordeñando, muchas veces toman la leche cruda. Nada más le ponen un poquito de trago y es frecuente eso, ¿no? Que se echan su buchazo de leche. Entonces, si la leche cruda en el ganado trae tuberculosis, pues la pueden adquirir y tener una tuberculosis, ¿cómo se llama? Peritoneal o gastrointestinal, ¿sí? También existe la tuberculosis peritoneal. De hecho, un colega que ya se murió, un urólogo, él tuvo tuberculosis peritoneal y se vio muy grave cuando estaba de residente. Tuvo varios cuadros de abdomen agudo. Lo operaron varias veces y por tuberculosis, que finalmente salió de ese cuadro, ¿no? En la residencia. Y cuando estaba aquí se vino a morir hace como 1 año y medio de un tumor renal. A su desgracia, el pobre. Tiene como 1 año y medio, 2 años de fallecido. Muy bien, entonces, marcar que hay varias variedades de Mycobacterium, ¿no? Ahora el africano, por ejemplo, lo consideran diferente, ¿no? El tuberculosis. Y ya ni mencionan la variedad hominis, ¿no? En mis libros sí lo mencionaba. Bueno, nada más hacer eso, ese hincapié. Sí, continúale, por favor, Jaime. Gracias, doctor. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ya dejamos atrás la etiopatogenia y vamos ahora sí a la patogenia. Ya nos importa como tal porque estamos en uro, ya estamos en la vía pues de la tuberculosis urogenital.
Y encontramos a pacientes que A ver, quiero podríamos tener. interrumpirte, Jaime, quiero interrumpirte de lo que dijiste en la última diapositiva. A ver, vuélvele a la etiopatogenia. ¿Cómo se llaman las concentraciones del Mycobacterium principalmente en el pulmón? También en el riñón se puede encontrar. Ya les decía a ustedes, algunas calcificaciones que encontramos en el parénquima pueden ser una concentración de bacterias de tuberculosis encapsuladas, ¿no? ¿Cómo se llaman en el pulmón esas concentraciones? Cavitaciones. ¿No? ¿Granuloma? Cavitaciones. Puede ser una especie de granulomas, pero en una persona no inmunocomprometida, eso puede ser nada más quedar ahí atrapados. Creo que ya algo mencionaba Jaime. ¿Son cavernas, doctor? No, eso ya es enfermedad. Cualquier ser humano puede estar en contacto con el Mycobacterium, y si tenemos el sistema inmune normal, lo vamos a encapsular principalmente a nivel pulmonar, aunque también en el riñón. Pero, ¿cómo se llama? ¿Tiene su nombre eso? ¿Alguien lo leyó? Granuloma sería, doctor. Tu Granuloma. tubérculo. Es que mencionaba que, por ejemplo, en el pulmón, Sí. por ejemplo, se almacena en forma de granuloma, que eran básicamente macrófagos, sustancia gaseosa y neutrófilos, ¿no? Y poco tiempo después, cuando estaban bien encapsulados, se calcificaba. Así es. ¿Esa calcificación cómo se llama? Sí, es su nombre. Doctor, ¿no son los nódulos de Gone? Así es. Sí, sí. Entonces, bueno, también las calcificaciones se llaman complejos de Gone. Si nosotros encontramos pequeñas calcificaciones en el pulmón o en el riñón, en el parénquima, pueden ser calcificaciones que contengan el virus, la bacteria, ¿no? Entonces, si nosotros por alguna causa, como el SIDA, caemos en inmunosupresión o la simple mala alimentación, por eso sucede más en gente de recursos económicos bajos, ¿no? Que están mal alimentados. Se rompe esa cápsula y entonces puede provocar la enfermedad pulmonar o en el riñón, ¿no? Pero se llaman nódulos de Gone. Entonces, ahí puede diseminarse de ser nada más un portador de ese a tener ya la enfermedad, ¿ok? Y pues, fíjense cómo eso lo aprendí desde que estuve ahí en las aulas como ustedes. Los famosos nódulos de Gone, ¿sí? Que se pueden reactivar si caemos en una inmunosupresión. Ok, seguimos adelante. Ok, entonces estamos en la parte de la patogénesis, ya cómo llega a infectarse al riñón. Siguiente. Bueno, entonces vemos que tenemos al paciente con sospecha de tuberculosis genitourinaria cuando el paciente ya tuvo una tuberculosis o tiene una tuberculosis en otra localización, como las que mencionábamos al principio, la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis pleural o en otro lado, pues que sea una extrapulmonar. En un paciente que tiene infecciones del tracto urinario recurrente con resistencia a la terapia, o sea que le das medicamentos a ese paciente para su infección y no cede y ya no sabes qué es. Entonces, la incontinencia con disuria y disminución de volumen vesical, a pesar de que se puede expresar en otras enfermedades, pero pues si es persistente, va a ser sospecha de una tuberculosis genitourinaria. Y esto es característico de la tuberculosis genitourinaria, que es la piuria estéril. O sea, vamos a encontrar ahí leucocitos, pero no vamos a encontrar bacterias en la orina. Y leucocituria de 3 muestras en pacientes con epididimitis o con pacientes con orquiepididimitis. Además de que tenemos pioespermia, que es la presencia de pus o leucocitos en pues, la eyaculación, o hematospermia, que es la eyaculación con sangre. Y además de que podemos encontrar fístulas escrotales, perineales y lumbares. Estas fístulas, pues,
van a ser características y son de carácter crónico mencionado en las bibliografías. Ahora les dejo esta imagen al centro, que es pues bastante bonita, porque ahí nos van mencionando conceptos. Y del lado izquierdo vemos que la vía de infección es hematógena, y ahí encontramos a un riñón con características tuberculosas, ¿no? Ahí vemos su superficie, cómo se va mostrando, y ahí nos menciona que no hay síntomas principales en este riñón, o sea, no duele por lo general, no tiene ninguna otra manifestación. Y pues se va ahí por vía descendente, ya llegó la sangre ahí con los bacilos, va por vía descendente, se baja por todo el uréter, se va a llevar contaminando lo que es el uréter, dando características que vamos a ver en las diapositivas más adelante, va a ir descendiendo, va a llegar a la vejiga, y aquí en la vejiga cuando llega es cuando podríamos tener los primeros síntomas sugestivos o que el paciente se preocupa y lo podría llevar a una consulta, que es la irritabilidad vesical y una hematuria. Entonces ahí podríamos tener esta. Ya pasó por la vejiga, ahora que pasó por la vejiga, se va por vía hematógena a la próstata, o bien por el paso de la orina ahí se contamina lo que es la próstata. Y pues ya al final llegamos a la última puntita de la flecha, que llegamos a lo que es el epidídimo, y el epidídimo en específico, su parte anatómica va a ser la cola, la que es más afectada por la tuberculosis, y depende de cuánto daño cause ahí, es que podríamos llegar a tener tuberculosis con expresión en el testículo. Como ya mencionaba el doctor, es bastante raro, pero se podría llevar por la contigüidad y por la relación que tiene. Y se puede llegar a confundir por las características que da, las induraciones y todo que el paciente nota en su cuerpo, podría llegar a la consulta por una preocupación, y ahí nosotros vamos a hacer el debido diagnóstico. Ahora dice que los bacilos llegan a la corteza renal y los tejidos podrían destruirlo, o sea, la resistencia que tiene el cuerpo, su inmunología y todo, podría llegar a destruir, como les mencionaba en la diapositiva anterior, y no podría expresar la enfermedad. Todo bien, pero en un pequeño número de personas o en un pequeño número de casos, que va del 5 al 10%, no es competente lo que es el sistema inmune. Ya mencionábamos algunos casos de inmunosupresión, o bien porque el bacilo es muy virulento, se va a llegar a expresar lo que es la enfermedad. Se necesitan muchas bacterias con virulencia suficiente alojadas en el riñón para que se establezca esta infección. Y ahora va a avanzar lentamente, de 15 a 20 años lo dejé porque es el promedio, pero mencionan las bibliografías que son de 10 a 40 años, podrían llegar a avanzar lo que es la tuberculosis. Y aquí en el riñón, pues para que tengamos una destrucción total del riñón es mucho tiempo, pero vamos a ver también de que es importante diagnosticarlo precozmente para que podamos evitar el daño, porque al final deja un riñón prácticamente inservible. Un dato característico es de que pues, no va a producir dolor y va a producir poca o nula perturbación clínica, pues hasta que llegue la afección hasta los cálices o la pelvis renal. Entonces, las descargas de pus y microorganismos en la orina podrían ser sugerentes, y el paciente le podría preocupar de que está teniendo orina con características anormales a las que él está acostumbrado a ver en su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo va a empezar a ver con pus, entonces va a ser una orina turbia. Entonces ahí el paciente le va a empezar a preocupar y tal vez podría llegarse a consultar con estos síntomas que empiece a ver en su cuerpo. O también podría ser una cistitis, una infección en la mucosa y el uréter, y al final pues va a llegar a una estenosis y obstrucción, pero esto ya es en casos más avanzados, y esto al final va a llevar a lo que es una hidronefrosis. Y ahora dice la bibliografía que el rompimiento gaseoso del tejido causa lo que es una apariencia del riñón como en una masa tipo de queso. Y en la reparación que el riñón está ejerciendo a fin de descontaminarse o a fin de mantener su homeostasis, vamos a tener depósitos de calcio, que esto va a ser característico y va a ser visto en diversos estudios imagenológicos, y vamos a encontrar estas calcificaciones que se producen por reparación del propio riñón. Ahora en la vejiga vamos a encontrar, si hacemos una cistoscopía, el hoyo de golf, que esto es indicativo de una válvula incompetente. Entonces en la unión uretero-vesical vamos a tener lo normal, la anatomía normal se va a perder,
y va a dar esta imagen característica que le llaman el hoyo de golf, que ahí les muestro esa imagen esquemática de cómo se ve. Pasamos a la siguiente. A ver, vamos a hacer algún comentario de esta diapositiva. Seguramente vas a hablar más adelante específicamente del cuadro clínico, cuáles son los síntomas principales de la tuberculosis, cómo se diagnostica. ¿Tienes alguna diapositiva más adelante del cuadro clínico? Sí, tengo más, doctor. Ok, bueno, ya entonces no lo mencionamos ahora. El hoyo de golf, ¿por qué se forma el hoyo de golf, Jaime? Se forma el hoyo de golf porque va a tener lo que es el uréter, va a estar como... Se hace como recto el uréter y va a tener cambios en su anatomía que va a ser calcificado, engrosado y va a provocar que el orificio de golf se vea. Se fibrosa, se acorta. Bueno, vamos a aclarar un poquito para tus compañeros esto del hoyo de golf. Y eso lo vemos también en el reflujo, lo vamos a ver más en el reflujo. ¿Cuáles son las formas y el sitio del orificio ureteral? Y eso lo vemos en la endoscopía. Hay varias formas. Entonces, aquí del lado izquierdo, no sé si vean mi señalador. Sí, no se ve, Doc. ¿No se ve? Ah, bueno, porque yo no estoy presentando. Pero del lado izquierdo, en la imagen, ven unos granulomas que están ahí junto al orificio ureteral, abajo, ¿no? Eso lo podemos ver en una endoscopía. Algunas granulaciones generalmente alrededor del orificio ureteral, eso es lo que muestra esa imagen, ¿sí? Y eso nos puede hacer pensar en la posibilidad de tuberculosis. Y a veces tomamos una biopsia de esas granulaciones y lo mandamos al patólogo. Y ya por histología nos dice que es un bacilo tuberculoso, ¿no? ¿Sí lo ven la imagen de abajo que puso Jaime? Sí, doctor. Una redondita, ¿sí? ¿Sí lo ven? Del lado izquierdo. Se ven unas granulaciones ahí después del orificio ureteral, que es donde más, es donde se deposita más, pues, el bacilo al bajar del riñón, ¿no? Es alrededor del orificio ureteral, pero ese no es un orificio normal, de forma y posición normal. Ahora, la otra imagen que está del lado derecho es el famoso hoyo de golf que dice Jaime. Y eso se forma, ya más o menos lo explicabas, Jaime, se forma por la retracción que causa la fibrosis en el uréter. Entonces, va haciendo que la unión uretero-vesical vaya perdiendo su forma anatómica y el uréter que se va retrayendo hacia arriba es lo que forma el hoyo de golf. En este caso, ¿no? De la tuberculosis, porque eso también se puede traer en forma congénita y causar reflujo, ¿sí? El hoyo de golf es una forma nada más que tiene el orificio ureteral y eso lo vemos en endoscopía. Ya cuando veamos reflujo hay otras formas, no solo el hoyo de golf, que es la alteración más sugestiva de reflujo, ¿no? De hecho, una tuberculosis puede dar como complicación un reflujo vésico-ureteral y pielonefritis recurrentes, ¿no? Entonces, se refiere a la forma que vemos del orificio, ¿sí? Ya no lo vemos en forma de volcán. En forma de volcán se ve que es lo natural, lo normal. Entonces, ya es un orificio retraído y se ve así, ¿no? Como un nada más un hoyito, ¿no? Ya no tiene la forma de volcán. Ok, seguimos adelante. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y ya vamos a hablar como tal de órganos y su infección, cómo se va causando. Y este es el órgano que más comúnmente se afecta por la tuberculosis genitourinaria y a partir de acá, de la infección renal, vamos a ir descendiendo a lo que es el uréter y las demás estructuras anatómicas. Entonces, este es el sitio más común de la tuberculosis genitourinaria. Las primeras lesiones que se producen acá en el riñón ya está infectado, ya estamos en ese
en ese lapso de tiempo en el que ya está infectado y ya produce lo que es lesión arteriolar, granuloma, y al final se produce esta lesión característica que es la necrosis gaseosa. Las paredes del sistema pielocalicial, si nosotros llegáramos a hacer unos estudios imagenológicos como una tomografía axial computarizada o una resonancia, podríamos llegar a ver que las paredes del sistema pielocalicial se engrosan y con frecuencia estas se ulceran. Y entonces, como se ulceran, podrían llegar a tener sangrado y podríamos ya tener expresiones de hematuria microscópica o hematuria macroscópica, depende de la intensidad de este sangrado. Las afecciones van a llegar a progresar y se producen lo que son fibrosis, escaras, cicatrices o atrofias del parénquima renal. ¿Por qué? Porque estas afecciones, como el riñón se trata de proteger, le produce esto, se calcifica y se fibrosa y todo esto que les comento. La principal complicación que sucede al riñón y todo lo que le pasa es de que pues, va a tener un aumento de la presión arterial y va a tener una hipertensión arterial en muchos casos. Y esta es una indicación cuando la hipertensión arterial no se logra controlar de hacer una nefrectomía para ayudar al tratamiento de la tuberculosis genitourinaria, en este caso la tuberculosis renal. Y ahora aparece el tubérculo cerca del glomérulo, así se expresa. Y ya después encontramos nosotros en la periferia, no lo vemos pues en el paciente como tal, sino que por estudios, en la anatomía patológica y todo, se ve lo que es un retículo epiteloide y hay células gigantes de Langerhans, algo así mencionaba la bibliografía. Y lo que hace el riñón es de que les mencionaba que se fibrosa para que éste sane, pero si no llegara a sanar, va a alcanzar la superficie, se ulcera y puede llegar a causar muchos más problemas en el sistema pielocalicial. Por ejemplo, un absceso tuberculoso es porque se rompa el sistema colector por esta degeneración del tubérculo. No fibrosó, no cicatrizó, no sanó, entonces llegó a lo peor que es este absceso tuberculoso. Y quiero hacer hincapié en todo lo que estás diciendo, antes de que se me olvide la idea. Si nosotros hacemos medicina preventiva, como les decía, podemos detectar algunos cambios ya desde el ultrasonido, antes de ver estas imágenes que están mostrando ahí, que ya prácticamente el riñón está totalmente dañado, ¿no? Podemos intuir en algunas imágenes, ya desde el ultrasonido, alguna deformidad, alguna calcificación anormal, engrosamiento, como decías, ¿no? Y si eso va aunado a cambios en el general de orina, una microhematuria, pues desde ese momento podemos nosotros pensar en la posibilidad de tuberculosis, no esperar a que llegue a estos grados, ¿no? Entonces, o por la sintomatología, cuando estamos dando tratamientos contra infecciones recurrentes y no sanan o recurren más bien, eso es otra forma de pensar en la posibilidad también de tuberculosis. Creo que eso ya lo habías mencionado. Y finalmente la piuria estéril, ¿no? En el general de orina. A veces podemos detectar la tuberculosis mucho antes de que produzca estos cambios. Si nosotros pensamos y hacemos medicina preventiva, ¿ok? Entonces, algunos cambios en el ultrasonido, pues nos puede hacer pensar puede ser un ultrasonido más pequeño, ya con algunos cambios en el parénquima, sobre todo calcificaciones, pues habrá que pensar en tuberculosis, ¿no? Eso es una idea que les quede claro, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde que nosotros hacemos medicina preventiva, con un ultrasonido cada año, ¿no? Ya decía Jaime que el daño puede empezar y manifestarse hasta 20 años después, ¿no? Entonces lo podemos detectar tempranamente antes de que haya más daño en los riñones, ¿sí? Yo he visto, en el seguro me tocó ver varios pacientes con molestias urinarias y les hicimos el diagnóstico cuando todavía no tenían tanto daño renal.
se les pudo salvar. Sin embargo, vi otro paciente con el grado máximo, tanto en renal, ya llegó en insuficiencia renal y en la vejiga. Bueno, seguimos adelante. Bueno, en la siguiente imagen les muestro un estudio. Bueno, son dos estudios diferentes. Por favor, Eduardo. Ahí podemos ver lo que es una anulación funcional del riñón izquierdo por hidronefrosis. Ya voy mezclando aquí lo que es la imagenología para que llevamos secuencia, no verla al final. Y vemos que el riñón izquierdo está anulado en la imagen de la izquierda, que es una urografía excretora por el método de tomar una radiografía. Entonces ahí no vemos lo que es el riñón izquierdo, es una anulación funcional. Y pues lo comparamos con una imagen de mayor calidad, como lo es una tomografía. Y vemos ahí, pues, que ahí vemos la sombra del riñón y también, pues, es sugestiva de anulación funcional. No vemos ahí su uréter. No tengo el cursor, pero, pues, sí se alcanza a ver perfectamente lo que es el riñón izquierdo en la imagen de la derecha. Tal vez tengan un poquito de problemas en la imagen de la izquierda, pero en la imagen de la derecha les puede ayudar para ver la imagen de la izquierda, para tener esa anatomía proyectiva. Pero esto es lo que sucede en una tuberculosis renal. Este es uno de los muchos hallazgos que podrían encontrarse. Es una anulación funcional de riñón izquierdo. Bueno, quiero hacer alguna observación ahí. El riñón izquierdo en la placa urográfica de la izquierda, se ve un poquito más concentrado. Quizá todavía tenga algo de función que concentra el medio de contraste, nada más que no lo elimina, ¿no? Si se dan cuenta, incluso está más concentrado el medio de contraste que del lado derecho, en el parénquima. Sin embargo, no se ve nada en el sistema excretor, ¿verdad? Entonces, sí puede tener algo de función todavía ese riñón, pero está bastante obstruido por lo que se ve, ¿no? Y ya en la imagen tomográfica debe ser del mismo paciente, ¿no? La tomografía del lado derecho. Sí, es la misma, doctor. Ok. En la tomografía del lado derecho, pues se ve mejor el parénquima y los cambios, ¿no? Ya en los cálices, que nos deben de hacer pensar en la posibilidad de tuberculosis, siempre que tengan estas imágenes, ¿no? De obstrucción, de retardo en la eliminación. Deben tener en mente la tuberculosis y hacer, pues, el VAR en orina, ¿no? Ok, muy bien, síguele, Jaime. En la siguiente diapositiva tengo otra vez dos imágenes, pero ahora sí son de diferente paciente y diferente patología. O bueno, sí, es la misma patología, pero es diferente expresión. En la de la izquierda vemos una dilatación piélica, discreta, irregularidad y destrucción parcial de las papilas derechas con irregularidades de las paredes del uréter derecho. Y ahí se alcanza a ver, y ahí lo bueno que es que tiene flechitas para que ustedes alcancen a ver lo que es las dilataciones y pues esta destrucción de las papilas derechas. Y ahí encontramos a ver, y perdón si la calidad de las imágenes no es la mejor, pero es muy difícil encontrar imágenes en internet. Sí, ahora por el lado se ven bastante bien las imágenes, ¿eh? Y al menos yo las estoy viendo muy bien, los cambios, ¿sí? Entonces, bueno, te voy a decir una cosa, la imagen de la izquierda no es, bueno, también la de la derecha parece ser pilografías ascendentes. ¿Por qué? A ver quién me dice. No parecen ser urografías, sino, porque no lo menciona ahí, ¿no? La imagen, pero no parecen ser urografías. ¿Qué estudio estamos viendo ahí? Porque tal vez puede ser la pilografía porque no se ve medio de contraste en los cálices y va de abajo hacia arriba. Bueno, no tanto por eso, sino porque no ven, si se dan cuenta, no se ve concentración del medio de contraste en el parénquima, para empezar, ¿no? Y por otro lado, se ve claramente ahí los catéteres más opacos, ¿sí? En la imagen de la izquierda se ven catéteres de ambos lados. Entonces parece ser que hicieron una pilografía ascendente en ese caso. Y en el lado derecho
pues también se ve una imagen de un catéter